Tema número 8, fonética y fonología. Las recomendaciones para el día de hoy: vamos a apagar o poner en silencio los micrófonos, vamos a guardar silencio y vamos a realizar la toma de apuntes de esta exposición. Durante la ronda de preguntas vas a participar, ¿no? Levantando la mano, como hace un momento. No interrumpas la clase con anotaciones. Y por último, registramos, para aquellos que recién acaban de ingresar, registramos en el chat apellidos, nombres, grados, sección, en cada sesión de clase, ¿no? La siguiente hora también tienes que registrar. Chicos, esto no es un tema nuevo. El día de hoy vamos a recordar lo que hicimos los años que ya pasaron. Debemos de tener en cuenta que estos aprendizajes significativos el día de hoy nos tiene que ayudar a recordar qué es fonética y qué es fonología. A ver, observemos bien nuestra imagen. Procesos de producción de los sonidos. Tienes la fonología, observas también qué es fonética y cuáles son las disciplinas de los sonidos de la lengua. Si te das cuenta de esta imagen, puedes observar un receptor, un emisor, ¿no? Por ejemplo, acá en el emisor se encuentra el cerebro, los órganos articulatorios, este símbolo, estas rayitas oblicuas que ya sabes qué significa, ¿no? A qué representa, ¿ya? Aquí tenemos el medio, ¿no? Un medio natural, que son las ondas sonoras. El receptor, para que llegue el mensaje, obviamente tiene que utilizar también su raciocinio, ¿no? Y con la ayuda de sus órganos auditivos sabrá cuál es el mensaje que le da a conocer el emisor. Continuamos. Veamos. Recordemos qué es la fonología, ¿ya? Aquí y en la práctica tienen ustedes información acerca de la fonología, pero quisiera saber de ustedes, ¿no? Con sus propias palabras, ¿qué significa para ustedes fonología? ¿Quién participa? Pueden hacerlo levantando la mano, utilizando su micrófono o también por el chat, no hay problema. A ver, recordemos, fonología viene de ciencia de estudio. En este caso es una disciplina de la lingüística que está encargada de estudiar los sonidos. ¿Pero qué tipo de sonidos? A ver, acá Paolo me dice: estudia los elementos fónicos, las unidades de una lengua desde el punto de vista de su función. Paul me dice que estudia los fonemas. Aimé también me dice que estudia los fonemas. Sí, muy bien, como les decía, ¿no? La fonología, esta disciplina estudia los sonidos mentales, ¿no? Mentales. Su unidad mínima de estudio, ¿no? Se denomina fonema, no que estudia los fonemas, sino que su unidad más pequeña se denomina fonema. A ver, ¿qué me comparte André? Parte de la lingüística que estudia los fonemas o descripciones teóricos de los sonidos vocálicos y consonánticos que forman una lengua. Muy bien, genial. Yo necesito leer su participación, pero con sus propias palabras. Me doy cuenta de quién utiliza sus propias palabras. La fonología estudia los sonidos de la voz, me dice Grace. Muy bien, los sonidos mentales, pero no hay que olvidarnos, ¿ya? Estudia los sonidos, sí, pero los mentales. ¿Ya? Por favor. Andrea, estudia los sonidos vocálicos y consonánticos. Sí, y va a tener mucha relación. El día de hoy vamos a hablar también de la clasificación de las vocales y las consonantes. ¿Ya?
Valerie, trata de los fonemas en relación a la función que desempeña una lengua. Muy bien. Nuestro idioma del español, entonces, tiene cierta cantidad de sonidos mentales, ¿ya? Lo va a estudiar la fonología. Kenji, ¿qué me dice? Estudia el sistema de los sonidos de la lengua en general y de cada lengua en particular, incluyendo las sílabas, la entonación, la acentuación, etc. Sí, así como estás estudiando pues la gramática del español y sabes cuáles son los sonidos que lo representan, también en la gramática del inglés conocerás estos sonidos, quizás similares en algunos casos al español, pero en la mayoría de ellas diferentes, ¿no? Muy bien, ¿qué me dice Michelle? Estudia los sonidos mentales o abstractos. Claro, como se da en las estructuras mentales, este va a ser abstracto, ¿ya? Su representación, ¿de qué? De los fonemas, ¿no? De la fonología, estudia la unidad mínima de los fonemas y su representación va a ser entre barras oblicuas. Muy bien. Sigamos, entonces. La fonología quedamos entonces que estudia los sonidos mentales y su unidad mínima es el fonema, ¿ya? Tiene también como característica ser una unidad distintiva. ¿Qué quiere decir esto? Que los sonidos se van a poder diferenciar unos de otros. Este sonido es articulado con la ayuda de un aparato fonador, ¿no? Eso ya es fonética. Y la siguiente característica, como les decía, los fonemas son limitados en cada una de las lenguas, en cada uno de los idiomas. ¿Ah? Vamos a recordar, o la pregunta siguiente sería, ¿cuántos fonemas del idioma español conoces? ¿Cuántas son? Empiecen a responder. Cuyana me dice 24. Muy bien, sí, son 24. Pero ¿cuántos son los consonánticos y cuántos son los vocálicos? El fonema puede ponerse en otra unidad en contraste de sentido. Me comparte aquí Valerie. Muy bien, Paolo. 5 vocálicos y 19 consonánticos, ¿no? Ahí hay 24 fonemas entonces. Muy bien, Grace. Muy bien, André. Están compartiendo por el chat sus comentarios acerca de la clase. Veamos entonces ahora la clasificación de los fonemas. Los fonemas se van a clasificar en dos partes, muy importantes. Los primeros se denominan fonemas segmentales. Estamos hablando de los fonemas vocálicos y consonánticos. Aquí vamos a tener en cuenta esta clasificación entonces, ¿ya? Fonemas vocálicos y consonánticos. La otra serían los fonemas suprasegmentales, que tiene que ver mucho con el acento y la entonación que le vamos a dar a estos sonidos de la lengua. ¿Ya? Entonces no olvides qué cosa es un fonema segmental y qué cosa es un suprasegmental. Fonemas segmentales. A ver, las vocales. ¿Cuáles son sus características? No presentan obstrucción de la salida de aire y constituyen el núcleo de la sílaba. Si recuerdas, el año pasado hemos trabajado con respecto a la sílaba, la estructura, cabeza, cima, coda, ¿no? Y nos dice que las vocales constituyen este núcleo se denomina cima, ¿no? En él vamos a encontrar la mayor fuerza de voz en estas vocales. Con relación a los fonemas segmentales consonánticos, presentan casi la obstrucción de salida del aire y constituyen la frontera silábica.
Características de los fonemas suprasegmentales. Tiene que ver con acento, con entonación. Todas las palabras tienen acento, ¿no? Todas las palabras del idioma español tienen acento. Que es el acento, es la fuerza de voz, ¿no? En una de las sílabas de la palabra. Algunas, ¿no?, palabras por regla de la gramática española llevan tilde. Su ubicación puede diferenciar significados. ¿Qué quiere decir esto? Que la ubicación de la tilde en una palabra puede diferenciar significados. ¿Recuerdas la clase de la tildación diacrítica? ¿No? Por ejemplo, más con tilde, más sin tilde, el con tilde, el sin tilde, de con tilde, de sin tilde. ¿No? ¿Recuerdas que tan solo una tilde puede diferenciar el significado de esta palabra? ¿Ya? A eso se refiere esta característica de los fonemas suprasegmentales. Con relación a la entonación, cambia la frecuencia o variación de altura del tono de la curva melódica en una oración. Esto lo podemos verificar o cerciorar. La clase número 2 hablamos de comunicación no verbal, ¿no? Y dentro de la comunicación no verbal hablamos del paralenguaje o la paralingüística, que tiene que ver mucho el tono del hablante para reconocer el estado de ánimo en el que se encuentra. No es lo mismo decir ayúdame por favor que por favor ayúdame. ¿Ve? Ha cambiado el tono, la entonación de voz, esa curva melódica, y puedo reconocer cuál es la actitud del hablante en este caso. Fonética. Ahora sí participamos. ¿Qué significa la fonética? También lo tienen información en la práctica. Compartan su información. Sonoros, sordos, oclusivos orales, oclusivos nasales, Valerie. Sí, es la clasificación, ¿no? La clasificación de los fonemas. Pero estamos en la pregunta es, ¿qué es la fonética? Renato me dice que es parte de la lingüística que estudia los sonidos de la lengua. ¿Qué tipo de sonidos? Cuyana, estudia los sonidos desde el punto de vista, ¿qué vista? Estudia los sonidos del lenguaje, me dice. Michelle, estudia los sonidos materiales y su relación con el habla, ya. Estudia los sonidos mediante la articulación. Cipriano, estudia los sonidos desde el punto de vista de la articulación. Muy bien. Fabricio, estudia los sonidos de la lengua. A ver, quedamos que la fonología, ¿no?, tiene relación con los sonidos mentales de la lengua, ¿ya? También me dan a conocer ahora que la fonética está relacionada con el habla. Y ustedes saben, ¿no?, en la clase de la lingüística hablábamos de lenguaje, lengua y habla, que lengua y habla no son iguales, hay una diferencia, ¿ya? Muy bien, André, conjunto de sonidos de una lengua o dialecto. ¿Ya? ¿Qué más? Valerie, la fonética estudia el conjunto de símbolos que son llamados alfabetos fonéticos para representar los sonidos. Ya, muy bien, Orihuela, estudia los sonidos de la lengua, es el conjunto de sonidos de una lengua o dialecto. Se representa en corchetes. Muy bien, Paul, ya le da una información más acerca de la fonética. Grace, es el estudio de los sonidos físicos del discurso humano, con sus propias palabras, por favor, porque nos enredamos, ¿no?, entre una y otra información, desordenamos la idea que debemos recordar. A ver, despejemos dudas. Voy a leer un último comentario. Kenji, se conoce como fonética la ciencia lingüística que ocupa el estudio de los sonidos en su realización física, sus diferentes características y particulares. Muy bien. Sí, me da mucho gusto que participe. Quedamos entonces que la fonética es también una de las disciplinas de la lingüística
también se carga del estudio de los sonidos. Pero al contrario de la fonología, que estudia los sonidos mentales, la fonética va a estudiar estos sonidos articulados, ¿ya? Que con la ayuda de nuestro aparato fonador se van a poder escuchar. Es más, ahora mismo estás escuchando estos sonidos articulados, ahora me estás escuchando, ¿ya? Tiene relación con el habla, ya no es abstracto este sonido, será concreto, ¿ya? Va a ser concreto. Su unidad de estudio es el fono, como me decían, y este va a estar representado ya no por sus dos rayitas oblicuas, sino entre corchetes. Veamos. Esta es su unidad mínima de estudio, que se denomina fono. Estos fonos, ¿no? Además de las características que ya me han dado a conocer, van a ser ilimitados, ¿ya? Los fonemas son limitados, hay una cantidad, como me decía, ¿no? Profesora, 19 consonánticos y 5 vocálicos, sí se puede contar. En este caso, los fonos van a ser ilimitados, porque si te has dado cuenta, yo voy mezclando estos fonos, utilizando, ¿no? Los sonidos, estos 24 sonidos que utilizo. Imagínate desde el momento que empecé a hablar, cuántos sonidos acabo de emitir. Son incontables, por eso es que la característica de estos fonemas, perdón, de los fonos, es que son ilimitados. Término nuevo, alófono. ¿Qué será un alófono? A ver, comentarios, chicos, en el chat. Vamos leyendo lo que puse acá. Pero participa con la pregunta, ¿qué es un alófono? Con tus propias palabras. Por acá vemos que alófono es la variación que sufre un fono al momento de concretizarse debido a la influencia de otros fonemas o sonidos. Ya sabemos qué es fono, ya sabemos qué es fonema, y entonces, ¿qué es un alófono? A ver, por acá, Carlos, no, perdón, Renato me dice, sonido propio de la pronunciación de un fonema. Los fonos o sonidos que un idioma ha dado a conocer como un determinado fonema. Me dice Fernández. Cuyana es un sonido propio de un fonema. Joseph, sonido propio de la pronunciación de un fonema. Yamil, es la pronunciación de un fonema que puede variar según la posición en la palabra o en la sílaba. Sí. Veamos este ejemplo, mira. Tenemos aquí, entre corchetes ya es un fono, ¿no? Acá tenemos el fono N. En como fonema. Este en o la N es alveolar, ¿ya? Ustedes ya saben a qué me refiero cuando digo que es un fonema alveolar, porque se encuentra entre vocales. En este caso, el ejemplo es la palabra mano. Y sí, mira, ¿ves? Se encuentra entre dos vocales, entre la A y la O. Al encontrarse, entonces, el sonido será alveolar porque voy a utilizar el aparato fonador, ¿no? Mi lengua en los alveolos para poder pronunciar. Pero, ¿qué pasa si este término, esta N, cambia su posición y ya no está entre dos vocales, como es el caso de este otro ejemplo? El ejemplo canté. Esta N va a estar al costado de una A, ¿no? Y una T. Su posición, su forma de pronunciación va a ser diferente, porque vamos, debido a la T, ¿no? Por efecto de la T, se va a pronunciar dentalmente, ¿no? Se va a llegar a pronunciar así porque la ubicación del punto de la lengua va a estar entre los dientes. ¿Ya? A esto se le conoce como alófono. A ver, ¿qué me comparte Michelle? Variante del fonema que depende del contexto fónico que lo rodea. Seguir distintas variantes cambiantes, sí, muy bien, que se encuentra en fonema en función al contexto fónico. Claro, tiene que estar en función, ¿no? En función a lo que se presente, ¿ya? ¿Te has dado cuenta cuando cambia por este ejemplo? A ver, ¿qué más? Gracias, Seguir. ¿Qué más me dice? A ver, lo arte. Pronunciación de un fonema.
Varían en la palabra o en la sílaba y en relación con los sonidos vecinos. Muy bien, exacto. Va a variar según los sonidos vecinos. Acá entre vocales y acá entre vocal y consonante. Muy bien. A ver, hasta ahí. Ya realicé las preguntas. ¿Alguno de ustedes quisiera hacerme una pregunta con relación al tema? ¿Estamos entendiendo, captando, recordamos o quizá por ahí tengo alguna dificultad? También me pueden hacer preguntas por el chat, no hay problema. Bueno, supongo que este silencio es porque todo está ok. Veamos entonces ahora grafema. Todos estos términos relacionados, ¿no?, con el tema del día de hoy. Características de un grafema. También es otra unidad distintiva mínima, pero esto ya no va a estar dentro del plano fónico, sino dentro del plano de la escritura. No pueden descomponerse en unidades menores. O sea, ¿qué quiere decir? Que una letra, ¿no? Una palabra sí puede descomponerse en letras, ¿ya? En sílabas, ¿no? Primero una palabra puedo dividir en sílabas, luego puedo dividir estas sílabas en letras, pero estas letras ya no se pueden descomponer en unidades menores. Se distinguen unas de otras, ¿ya? Porque sabemos cuál es el símbolo para tal sonido y se puede diferenciar en relación a su significado. Acá como estos signos lingüísticos. No es lo mismo pasto que casto, que basto, que abasto, ¿ya? Son diferentes, ¿no? Tanto en la escritura como en sonido. En este caso, si hablamos de grafema, en la escritura. Basta que solamente cambie un grafema para tener un significado diferente de la palabra. A ver. Unidades mínimas del lenguaje, entonces existen dos unidades mínimas importantes que son los fonemas en el plano del lenguaje oral y los grafemas en el plano del lenguaje escrito. Fonemas, ya sabemos que son los modelos o sonidos mentales, se permiten distinguir unos de otros, ¿no? Los sonidos no son iguales y tienen una realización individual. Los grafemas son modelos también mentales, gráficos, escritos. También permiten distinguir o se diferencian, ¿no?, una letra de otra, ¿ya? Y su realización individual son los grafemas. Relación entre fonética y fonología. Recordemos esta imagen, mira. Vamos a hablar ahorita a modo de conclusión con respecto a estos dos temas. A ver, fonología como disciplina de la lingüística que tiene como unidad mínima a los fonemas. Los fonemas se representan entre dos rayas oblicuas, como ves acá, y tiene relación abstracta porque se encuentra en nuestras estructuras mentales. ¿Ya? Ahora, tenemos aquí la lengua. ¿Por qué tendremos aquí la lengua? Porque también esta lengua o el idioma va a ser abstracto dentro de nuestras estructuras mentales. Ahora, para hablar de fonética, tenemos que tener en cuenta la ayuda que nos da nuestro aparato fonador, ya que los sonidos van a ser articulados. Ahora, su representación como unidad mínima, que es el fono, va a estar entre corchetes y está relacionado con el habla, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces, todo lo que hemos compartido en el chat se encuentra aquí, en esta imagen. Ya no olvidemos entonces cuál es la relación que estos tienen. Esto lo tienen en la práctica, ¿no?, que les di a conocer para que recordemos, ¿no? La fonética, por ejemplo, relacionada con los fonos y sonidos que tienen, ¿no es cierto?, los diferentes idiomas, ¿no? Cada idioma tiene su propio sonido, sus propios fonemas. Profesora, grafemas, ¿y podemos compartir los grafemas?
pero con sonidos diferentes. Por ejemplo, en el caso del idioma inglés, ¿no? Se asemejan los grafemas, pero los sonidos son diferentes, equivalen, tienen sus propias diferencias. La fonología, en cambio, con los fonemas, su clasificación es según el punto de articulación y modo de articulación, ¿no? El punto de articulación que tiene que ver mucho la posición de la lengua con los órganos, ¿no? Lengua, labios, dientes. Y el modo de articulación según la abertura de nuestra boca en la salida de aire con la nariz y la boca y la cantidad de aire, ¿no? Si hay explosión o ficción. Relación fonología-fonética. A ver, vamos a ver. Ambas son ciencias, ¿ve? Ciencias. Sus métodos, ¿no? La fonología es explicativa, la fonética descriptiva. Sus relaciones, la fonología, mira, ve, lengua-pensamiento. En cambio, la fonética habla, pronunciación. Ya les decía ya, porque esto se da en el cerebro, ¿no? Y esto gracias al aparato fonador. Unidad de estudio de la fonología, fonema. De la fonética, el fono. Su naturaleza abstracta, porque se da, ya les dije, en la mente, en el pensamiento, ya, abstracta e ideal. Y aquí se concreta, pues como ahora mismo se está concretando conmigo, ¿no? Cuando estoy siendo escuchado por todos ustedes. Su inventario es cerrado, 24 fonemas, 5 vocálicos, 19 consonánticos, y la fonética es abierta porque es ilimitada en el habla regional, ¿no? Haciendo uso de estos 24 fonemas, puedo generar o producir, ¿no? Muchos sonidos. Esto también lo veíamos, este cuadrito de semejanzas en su práctica, ¿no? Todo lo que hemos repetido. Uno es abstracto, el otro es concreto, uno está a nivel de la lengua, el otro está a nivel del habla, uno es limitado, el otro es ilimitado, uno se representa entre rayas oblicuas y el otro entre corchetes. Aquí, nos quedamos aquí, a ver. Vamos a identificar y recordar qué fonemas son representados por los mismos grafemas, ¿ya? Como en el caso de la A. Y cuáles son los otros fonemas que tienen otros símbolos y representan a otro grafema. ¿Ya? Vamos a empezar con este cuadrito, aunque nos quedan ya 6 minutos, podemos avanzar por lo menos este cuadrito. A ver, veamos. Como te decía, este fonema, ¿no? Este símbolo representa este grafema, ¿no? Que son iguales en este caso. La B, ¿no? En el caso de este fonema, va a representar dos grafemas diferentes, ¿ya? Recuerda, son dos grafemas diferentes, pero el sonido es el mismo, ¿ya? Este fonema, que ven acá como simboliza, representa este grafema, ch, ¿no? Este ch representa al grafema che, ejemplo, chato. Ah, ya me hacen una pregunta acá. Miss, en la H, me dicen, ¿no? En la H. La H existe como grafema, ¿ya? Pero no como fonema. Por algo decimos que la H es muda, ¿ya? Entonces, no existe la H como fonema, pero sí en grafema. Sabemos cuál es su representación. Muy bien, así participen. Vamos haciendo preguntas y vamos contestando esos interrogantes. En el caso del fonema D, su representación con el grafema idéntica. No va a haber problema. Ejemplo, dedo, ¿no? Si te preguntas por qué se está tildando, ya sabes que esto va entre rayitas oblicuas que son fonemas y se les está colocando la tilde porque por el acento. Ya les decía, todas las palabras llevan acento, solo algunos llevan tilde. Ya en el caso que el grafema no están tildados como grafemas, como palabras, pero sí le hemos tildado en el aspecto fónico para que te des cuenta, ¿no? Cuál es la sílaba tónica en este caso. La F también, al igual que la E, son fonemas que la representación como grafema es idéntica, ¿no? Como en el caso de nano, de falso. La G, ¿no?
La G es un fonema, pero a la vez en su representación de grafema la conocemos sola, pero también como dígrafo, como la GU. En este caso no es lo mismo, ¿no? En este ejemplo, gato, que guita, por ejemplo. ¿Ya? Su representación. Entonces acá, por ejemplo, conocemos el primer dígrafo. ¿Ya? La I, este fonema I, va a ser representada por dos letras diferentes, en este caso la I latina y la Y. En el caso de pirata, por ejemplo, en el caso de mamey, porque acá suena esta Y como I latina, ¿ya? Por eso está representada estas dos grafemas por este fonema. A ver, el siguiente fonema no es la X, ¿no? Les decía que este fonema representa estos dos grafemas, la J y la G a su vez, ¿ya? ¿Por qué? ¿No? Porque ambas suenan como ¿ya? En el caso, por ejemplo, de jirafa, gente. Ya voy a hacer entonación a este sonido para que se den cuenta, ¿no? Jirafa, gente. No es lo mismo a decir gato, ¿no? Tiene otro sonido. Esta G tiene otro sonido acá y aquí tiene otro sonido la J y la G. Ya por eso se la ha representado entre estas barritas oblicuas. Continuamos. Por acá creo que hay un mensaje. A ver, veamos. México o México, me dice, ¿no? Me están preguntando cómo se escribe México, que es con X, se pronuncia con J, ¿no? En este caso. Muy bien. Ahí debemos ponerle un cheque a ese ejemplo que nos dio a conocer Leonel, ¿no? El siguiente fonema es K. Este K representa al grafema K, ¿no? También hay un dígrafo, que es la Q. También hay casos que representa la C y hay casos que representa la X. ¿Ya? Ejemplo, mira, veamos acá. Suena, ¿no? Con este término, casa, ¿no? Quema, kilo, exacto. ¿Ve? Aquí. Exacto. Entonces, siempre y cuando este sonido representa estos diferentes grafemas, ¿no? Ya sabes cuál va a ser su transcripción fonológica. Comparten entonces, ¿no? Todos estos grafemas comparten este sonido en caso de algunas palabras, ¿no? Les decía, nuestro idioma español es algo complejo, pero muy bonito en sí, ¿no? Muy bonito aprenderlo. Este otro cuadrito, ¿no? Que ya con esto culminamos estos fonemas, ¿no? Ya, por ejemplo, en este caso, el fonema el, ¿no? Representado acá por un grafema, también parecidos, ¿no? El ejemplo lupa. En este caso, este otro fonema, sí va a simbolizar al siguiente grafema, que es la L. Ya, en la M, la N, no hay ningún problema. También, ¿no? Simbolizan ambas lo mismo, como mano y canción. En este caso acá va a cambiar el símbolo de la ñ, ¿no? Como fonema va a tener otro símbolo. La O como vocal se va a mostrar tal cual, ¿no? Oso. La P, la R también tal cual, como en caso de pato, de parada. Aquí la doble R, que es otro dígrafo, ¿no? Ya conocemos que es un dígrafo, va a ser representada por este símbolo. Muy bien, continuamos entonces. Nos hemos quedado en el fonema R, ¿verdad? La doble R, entonces, chicos, ya saben aquí cómo se simboliza, ¿no? Este sonido. Tenemos acá el caso de carro, de ratón. El siguiente es el fonema S. Este fonema, este sonido va a ser representado por 3 diferentes letras, teniendo en cuenta su pronunciación. En el caso de coser, ciego y exótico, si te has dado cuenta, pues este sonido se comparte, ¿no? Aquí.
Y acá tenemos la transcripción fonológica para que te des cuenta que este sonido, ¿dónde, no? ¿Dónde es el sonido? ¿Dónde se va a igualar, no? En este caso en coser, en ciego y exótico. La T, tal cual, ¿te has dado cuenta? Este fonema representa el mismo grafema, no hay problema, como tapa. La U, la vocal, tal cual, ¿no? Las vocales, ¿no? Tal cual se representan, son las mismas, fonemas y grafemas, ¿no? Y aquí tenemos el fonema Y, cuando esto, ya saben, ya cuando esta Y o este grafema nos suena como I latín, en este caso Y, porque la palabra no es iema. Y por último, este sonido que simboliza la Z, o en algunos casos la C, en el caso de zapato o de cena. Veamos entonces los ejemplos de los fonemas de la lengua española con estas tres palabras. En el caso de casa, aquí tenemos el grafema, las letras, las palabras, tal cual se representan en el plano de la escritura o en el plano escrito, ¿no? En la lengua escrita. Su transcripción fonológica será de esta forma por los sonidos a los que representa. En el caso del ratón, los sonidos a los que representan son los mismos, tal cual, ¿no? En el caso de extraño sí cambia por este grafema, la X, que tiene sonido K y es a la vez extraño, ¿ya? En este caso el símbolo, ¿no? Está ñ. Aquí tenía un símbolo. Va a disculparnos. A ver, entonces, a modo de conclusión, vamos a explicar una vez más sobre los fonemas segmentales, ¿no? Están conformados por consonantes y vocales. La clase de los consonantes, o la clasificación empieza con esta primera, ¿no? Según el punto o zona de articulación. Tenemos a los fonemas bilabiales, que estas son articuladas, desplazando el labio inferior y superior. Tenemos a los fonemas labiodentales, ¿no? Estos se articulan aproximando el labio inferior a los bordes de los dientes incisivos en la parte superior de tu boca. ¿Qué más? A ver, tenemos a los fonemas dentales. Estos se van a articular al contacto del ápice de la lengua, o sea, la punta de la lengua, con la cara interna de los incisivos superiores, ¿no? Como expresamos el fonema D o T, ¿no? Por favor, haz el ejemplo o haz la función en casa, ¿no? O tienes que darte cuenta el ápice de la lengua, o sea, la punta de la lengua, ¿dónde, no? ¿Cuál es su posición al expresar algún fonema? Ustedes tienen su práctica, ¿no? Estamos en relación a la práctica. El siguiente son los fonemas interdentales. Estos se van a articular ubicando la punta de la lengua entre los bordes incisivos superiores e inferiores. Alveolares se producen con desplazamiento de la punta de la lengua hacia la zona de los alvéolos, ¿no? Al pronunciar, por ejemplo, el fonema L o S. El siguiente son los palatales, los fonemas palatales. Estos se articulan con el desplazamiento del dorso de la lengua hacia la zona velar. El dorso va a ser la parte media de tu lengua. Al pronunciar, por ejemplo, ch, ya es palatal. Por último, los fonemas velares, que se producen con el desplazamiento del post-dorso de la lengua hacia la zona velar. Al fonar, por ejemplo, el fonema K. Bueno, antes de pasar, entonces, según el punto o zona de articulación, los fonemas son clasificados en
bilabiales, labiodentales, dentales, interdentales, alveolares, palatales y velares. La siguiente clasificación, según el modo de articulación, según la abertura, ¿no?, de la boca, tenemos, por ejemplo, los fonemas oclusivos o explosivos. Estos se van a articular según la obstrucción total o momentánea del paso del aire, ya en la cavidad bucal. Por ejemplo, cuando pronuncio el fonema P, ¿qué hago? Obstruyo la salida del aire, ¿no?, para poder pronunciar este sonido. La siguiente clasificación tiene como nombre a los fonemas fricativos o continuos. Estos se van a articular con obstrucción parcial del aire pulmonar en algún punto de la cavidad bucal. Cuando pronuncio, por ejemplo, F, ¿no? F. Son aplicadas los fonemas que son articulados mediante una oclusión seguida casi simultánea por una fricación o fricción, como el caso de la ch, ¿no?, de la che. Al pronunciarlo, se obstruye el aire. Los fonemas laterales, la L o doble L, ¿no?, que se articulan con salida del aire pulmonar por ambos lados de la cavidad bucal, haciendo que tus mejillas pues tengan una cierta vibración al momento de pronunciarlo, ¿no? El año pasado te decía, toca tus mejillas y siente como el aire pasa tras ellos, claro, suavemente. Al momento de pronunciar el o el, hay una pequeña vibración. Vibrantes son aquellos fonemas que tienen contacto con la punta de la lengua una o varias veces en la zona alveolar al momento de pronunciar R o la doble R. Por último, los fonemas nasales, que necesitamos el paso del aire por la cavidad bucal para pronunciar. Son 3 fonemas nasales, en este caso la M, la N y la I, ¿no? Entonces, en se pronuncia gracias al paso o gracias a nuestras fosas nasales. Si hay una obstrucción en nuestras fosas nasales, no podríamos pronunciar estos fonemas, ¿no? Por ejemplo, a ver, obstruyan sus fosas nasales, no puede, ¿no es cierto?, no puede realizarse el sonido tal cual al momento de esta obstrucción. Continuamos con la clasificación de los fonemas. Según la acción de las cuerdas vocales, son 2, sordas o sonoras, ¿no? Estos fonemas son sordas, ¿no?, cuando no hay vibración alguna en nuestras cuerdas vocales, y son sonoras cuando se activan, ¿no?, nuestras cuerdas vocales y sentimos una vibración, un cosquilleo, ¿no?, en el cuello, en nuestra garganta, ¿no? Toquen entonces, si te das cuenta, las vocales, por ejemplo, A, E, I, O, U, te das cuenta que hay una vibración, entonces todas las vocales vendrán a ser sonoras. En el caso del fonema es, por ejemplo, esta es sorda porque nuestras cuerdas vocales no vibran, no realizan el sonido. Según la resonancia tenemos a nuestros fonemas nasales y los orales. Nasales, vuelvo a repetir, que son 3, la M, la N y la ñ, ¿no? Cuando utilizamos mucho de nuestra cavidad nasal para su pronunciamiento. En el caso de las orales no es necesario utilizar esta cavidad nasal, ya, porque la resonancia se produce a nivel de la cavidad bucal. Es más, podemos obstruir nuestras fosas nasales y podemos pronunciar los sonidos como la P, F, S, ¿no? Sin tener que usar la cavidad nasal, podemos pronunciar estos fonemas y son denominados orales.
Por último, nuestros fonemas suprasegmentales tienen rasgos prosódicos o prosodemas, ¿no? Porque sus características son el acento, la fuerza de voz, las sílabas, ¿no? Las sílabas tónicas, las sílabas átonas. Tiene también relación con el tono o altura musical, dependiendo de la actitud del hablante, y también como rasgo la cantidad o duración que se utiliza. Bueno, chicos, eso es todo. Ahora, todos por favor a la práctica. Vamos a despejar algunas dudas y también nos apoyamos, ¿no? El día de hoy vamos a avanzar un poco con la tarea. A ver, me imagino que ya ustedes con la información que tienen en esta práctica y van desarrollando, ¿no? Van a tener que desarrollar esta práctica, pero veamos a modo de participación qué tanto hemos aprendido el día de hoy. A ver, la relación fonética y fonología la hemos explicado el día de hoy. También, ¿no? Organizador de conocimiento, que ven aquí 3 conocimientos que hemos visto en nuestra clase, despejando algunas dudas. Esto es lo último, la segunda parte que hemos visto, ¿no? Las características de los fonemas y la lista de los fonemas en español. Lista que te voy a pedir, por favor, en la siguiente clase, si te has dado cuenta, el día de hoy hemos trabajado todo lo que es fonética y fonología 1, o sea, es la parte número 1. Va a haber una segunda parte, es la siguiente semana, en la cual vamos a trabajar, pues, más que nada en el aparato fonador, ¿no? Y la posición de la lengua, la abertura de la boca, en la siguiente clase. Pero para eso ya quisiera que un poquito estés estudiando, conociendo ya los fonemas, la ubicación de los fonemas en nuestra cavidad bucal. Nota, esto es importante, entre corchetes van los fonemas, perdón, entre las rayitas oblicuas los fonemas, entre corchetes los sonidos que corresponden a cada fonema, o sea, los fonos, y entre los signos mayor menor las grafías o letras que corresponden. Pasemos entonces ahora al ejemplo. Y quiero que participen por el chat, quiero que participen por el micrófono de forma ordenada, y si por ahí hay alguna interrogante, algo en lo que no sé, en algún momento nos hemos perdido o nos hemos distraído, por favor, es el momento oportuno para poder participar. A ver, el ejemplo número 1 nos dice, señale las palabras que contengan el fonema. ¿Qué fonema es esto? ¿Qué representa este símbolo? ¿A qué sonido representa ese símbolo, chicos? Muy bien, a la J y la G, me dice Michelle Mica, muy bien. Entonces, veamos, acá dice, ¿no? Señala las palabras que contengan el fonema siguiente, J y G. Entonces, tenemos como respuesta la alternativa C. ¿No? Muy bien, Ronald, Capoma, la letra C. Porque al fonar, ¿no es cierto?, los sonidos son iguales acá al expresar jarra, genio. Jarra y genio, ¿ya? Fonema, entonces, X es el símbolo que representa la grafía J y G, cuando estas tienen el mismo sonido como en las palabras jarra y genio. Pregunta número 2. Señala la palabra que representa un mismo fonema representado por dos grafemas diferentes. ¿A qué se refiere esto? En esta palabra vamos a tener el mismo sonido, pero estos sonidos, al momento de escribirlos, van a estar representados por dos letras diferentes, como el caso de la palabra bravísimo, ¿no? Si te das cuenta, mira, veamos acá la explicación o la justificación, lo que te voy a pedir que escribas en la tarea domiciliaria, ¿ya?
Veamos acá, la palabra bravísimo, su transcripción fonológica, ¿no? Sería de la forma siguiente, bravísimo, ¿no? En esto, más que nada, tengamos en cuenta estos fonemas, las grafías B y la grafía V. Pregunta número 3. ¿Cuál es la palabra que contiene distinto sonido representado por la misma letra? En este caso, la respuesta correcta es carnicería, ¿no? ¿Cuál sería su transcripción fonológica? Uy, acá disculpen, está mal, carnicero, no era carnicería, ¿no? Perdón. Carnicería. Mira, ve, tiene dos letras iguales, dos grafías iguales, pero en la transcripción fonológica se simboliza con distintos fonemas. Un grafema es la representación gráfica de un sonido. Además, es una unidad mínima distintiva en el plano o en el sistema de la escritura. Veamos la siguiente parte. Tarea domiciliaria entonces. A ver, participamos. Identifica la alternativa correcta en las siguientes premisas. No olvides justificar tus respuestas. A ver, aquí por favor les voy a pedir lo siguiente. Yo les voy a ayudar en esto. Veamos cuáles van a ser sus respuestas también. Ya, pero lo que tenemos que tener en cuenta es la justificación. Entonces, algunos participan, ¿qué les parece? Dándome a conocer la alternativa correcta, y otros con la justificación. A ver, ¿cómo justificas que esa es la respuesta correcta? Porque no lo estamos haciendo de buena forma al escribir. Solamente me están presentando la tarea marcando la alternativa, ¿no? Y no hay justificación alguna. A ver, los fonemas suprasegmentales son 24, son las vocales, son las consonantes, son el acento y la entonación, o por último el acento y la sílaba. ¿Qué dicen ustedes? A ver. Milagros, su número es finito y en el castellano existen 24. Estos son los fonemas suprasegmentales. Xiomara me dice acento y entonación. ¿Quién más participe? Acento y sílaba, me dice Carlos. Aime me dice son 24, Kenji son 24. Recuerden, hay fonemas segmentales y suprasegmentales, lo hemos visto en la clase. Acento y entonación, me dice Sofía. Sebastián, consonantes. Mesa me dice son 12. Yamil son 24. Michelle, acento y entonación. Joel, acento y entonación. Eduardo, acento y entonación. Les he pedido que tomen nota, ¿no? Para este caso, tomen nota. A ver, Eduardo, Hernando, María, Tracy coinciden, Grace también coincide, que son acento y entonación. Selena también acento y entonación. Milagros, ya cambio de respuesta, acento y entonación. A ver, Odi, acento y entonación porque la entonación está dentro de la fuerza de voz. Cuyana, porque son características de los fonemas suprasegmentales. Bien, bueno, en este caso entonces la mayoría, ¿no? La mayoría se ha dado cuenta que los fonemas suprasegmentales son el acento y la entonación.
Pero ahora, por favor, necesito la justificación. A ver, justifiquen por qué los fonemas, así como me acaba de decir pues su compañero, ¿no? Son características de los fonemas suprasementales, el acento y la entonación. ¿Ya? Esa podría ser, por ejemplo, la justificación de la respuesta a esta pregunta. Pero nadie más me da la justificación. A ver, ¿qué más decimos de los fonemas suprasementales? Recuerden, chicos, que los fonemas segmentales, ¿no? Son vocálicos y consonánticos. Los suprasegmentales, ¿no? El que acabamos de ver como conclusión, es el acento, la entonación, la duración. Ah, ya muy bien, Leonel Romero, ¿no? Son rasgos prosódicos o prosodemas, el acento y la entonación. Ya, muy bien, como justificación, muy bien, Leonel. Sí, Sashenka, hemos quedado que la respuesta es acento y entonación, pero ahora estamos respondiendo la justificación. ¿Cómo justificas? A ver, Fernández, ¿qué me dice? Es una característica del habla que afecta a un segmento más largo que el fonema, tales como el acento, muy bien, y la entonación, ahí agregamos, ¿no? La entonación. Muy bien, veamos quién más participa. Los fonemas suprasementales son... Nadie más participa. Muy bien, entonces voy a recibir estas tareas y voy a tener en cuenta estas justificaciones, ¿ya? ¿Por qué para ti es esa? Ahora, si igual, si me puedo equivocar en respondiendo alguna de estas preguntas, también voy a tener en cuenta ver cómo has justificado, por qué y cuál ha sido tu error. Y cuando recibas la respuesta a esta tarea, por favor, si te pido rehacer la tarea, ya es porque solamente lo has trabajado en la práctica y tienes que hacerlo en el cuaderno. O si te pidiera, por favor, que mejores la tarea o en qué parte te has equivocado, mejorar pues las indicaciones que se te da porque no lo están haciendo y estoy considerándolo, por favor. Kenji, son aquellos que afectan a más de un fonema segmental y son susceptibles de división. Cipriano, son capaces de ocupar segmentos ocupados por fonemas segmentales. A ver qué me dice. Resulta de una utilización particular de recursos del aparato fonatorio. Ya, sí, muy bien. ¿No? Veamos, se están empapando del tema, eso me gusta. Pasamos entonces a la siguiente pregunta. Señala las palabras entonación. A ver, ¿cuál sería tu respuesta aquí? Si alguien desea también que se le proyecte otra vez esta parte de las diapositivas, no hay problema, me lo puede sugerir, yo coloco esa parte a ver si van recordando lo que expliqué. A ver, Alexander ha levantado la mano. Participa, Alexander, te escucho. Tiene problemas, creo, con el sonido. Sofía Garte me dice que la respuesta correcta está en la alternativa C. ¿Quién más coincide con ella? Obviamente tiene que justificarla. A ver, justifica.
Uy, ¿qué pasó? Sigamos, chicos. A ver, Kenny me va a hacer una pregunta. Ah, ya, no está entendiendo mucho esta pregunta. Dice, señalen las palabras opuestas. Ya, o sea que son diferentes. Van a ser diferentes según un fonema suprasegmental de entonación. O sea, ¿cuáles son estas palabras que tienen significados diferentes por la entonación? O sea, por la tilde. ¿Recuerdas que te decía, el con tilde y el sin tilde son diferentes en su significado? O sea, basta que haya una tilde y estas dos tienen significados diferentes, ¿no? Por ejemplo, más con tilde, más sin tilde. Mi con tilde, mi sin tilde, tú con tilde, tú sin tilde, ¿no? Son esos términos. Recuérdate un poquito el tema de tildación especial, tildación diacrítica, tildación enfática. Ahora sí, ya un poquito más, ahí, ¿comprendiste la pregunta? Nos apresuramos porque ya me quedan 10 minutos y recuerdo que les debo una disculpa. La clase pasada me fui sin despedirme porque ya el tiempo, ¿no? El tiempo era corto. A ver, seguir. Mil disculpas, chicos, entonces. ¿Qué me dice seguir? La respuesta es la C, me dice yo. Porque la entonación es la variación tonal de la voz con que se pronuncia la palabra o enunciado. Ya, muy bien, Leonel. La C porque ya hay una fuerza de voz. Muy bien. Kenny me dice que sí, ya entendió más la pregunta. Para Michelle es la alternativa B, creo, creó. Pero ahí el significado cambia, Michelle. La palabra creo, cambia de significado. Cambia de tiempo, sí. En tiempo sí hay, ¿no? Un cambio, pero el significado en sí ha cambiado. Para Selena la alternativa es la C también. Michelle me responde que no cambia de significado. Entonces, no tiene que cambiar, perdón, tiene que cambiar más bien el significado. Donde entonces la palabra cambia de significado gracias a la entonación, gracias a la tildación de la palabra. A ver, Ori, ¿qué me dice? La respuesta es la C, porque cómo se utiliza en comparaciones y cómo se utiliza en momentos de sorpresa o otros. Claro, eso me parece, ¿no? La más cerca de la respuesta, una de las mejores. ¿Ya? Me dice Fernández que es basta, pero ahí basta no tiene entonación, no lleva tilde. Bueno, creo que la respuesta más cercana o la que justifica, ¿no? Es la de Odi, ¿no? Ese cómo también puede ser la conjugación del verbo comer, ¿no? Del verbo y de comer, si te has dado cuenta, ¿no? Por ejemplo, te puedo decir, ya nos quedan 2 minutos. Profesora. ¿Cómo? Sí, a ver, ¿quién desea participar? Yo, profesora Eduardo Rojas. A ver, ¿Me Eduardo. puedo explicar porque no encuentro palabras, o sea, no me puedo explicar por chat, por mensaje. Ya, no hay problema, utiliza el micrófono entonces. A ver, para ti, ¿cuál es la respuesta correcta y cómo la justificas? Es la semis, cómo y cómo. Bueno, es Exacto. ¿Por porque qué? A ver, ¿cómo justificas? es por la pronunciación que se distingue.
por su intensidad, tono, timbre, y también por la entonación, por, por la emoción que expresa. Ya, a ver, ya. Entonces dime, ¿cuáles son los significados opuestos? De cómo de sorprendido y de cómo Ya, la primera es de de- y cómo de justificación, Miss. Esto sí no lo pensé, Miss. Ah, ya ves, eso hay que tenerlo en cuenta. Por ejemplo, me dices, la primera cómo, ¿no? Se puede referir o tiene un tono de sorpresa. Y el primer cómo puede ser, ¿no? Yo como toda mi comida, ¿no? Ahí ya está cambiando ese cómo, sus significados, ¿no? Tiene significados opuestos. Claro, como verbo. Ese como verbo ya cambia ya absolutamente todo el significado. Muy bien, Eduardo. Kenji también me dice, ¿no? La respuesta es la C porque hay un cambio notable en la entonación. Sí hay un cambio notable, pero quisiera que coloque, por favor, cuál es la oposición de las palabras, cuáles son los significados opuestos, o sea, el significado que no tenga nada que ver, ya, uno del otro. Muy bien, continuemos. Ya nos queda poco tiempo para ayudarles. Chicos, si me voy antes del tiempo, mil disculpas, espero su comprensión. Siguiente. La número 3 dice, representa fonemas oclusivos y sonoros. ¿Cuáles son estos fonemas oclusivos y sonoros? Participen. Según el modo de articulación, ¿son fonemas oclusivos? A ver, respuestas. Cuyana, Joel, Eduardo coincidieron con la alternativa C. Muy bien, entonces colocarán, ¿no? Son oclusivas o explosivas porque se articulan con la obstrucción total del paso del aire en la cavidad bucal, ¿no? Como B y G. Muy bien, muy bien, Paul, también. Me están dando respuestas correctas, pero consideren la justificación. Lo que les estoy pidiendo es ahora participar con esta justificación. Nos quedan ya pocos minutos. 4. Los fonemas P y B son respectivamente, ¿qué tipo? A ver, la 4. Son fonemas, una es alveolar y sonora, B dental y oclusiva, interdental picativa, palatal nasal o sorda y sonora. Joel, Cuyana, Sofía. Para ellos la respuesta está en la E. Una es sorda y la otra sonora. ¿Quién más? Para Paolo es la C, una es interdental y la otra es fricativa. No es la C. Para seguirles alveolar y sonora, ya que se articulan. Bueno, todos los sonidos se van a articular, todos. Para ODI, OU, porque concuerdan con las cuerdas vocales. No estamos en la número 5 ODI, estamos en la 4. Para Fabricio es la E, sordo sonora. Para Tracy, sorda y sonora. Ambas son bilabiales, pero a la vez se diferencia por ser sordas y sonoras. Claro, en una vibran nuestras cuerdas vocales, en la otra no. ¿No? Muy bien, Tracy, está la más acertada, ¿no? Esa es la justificación más acertada a esto. No te olvides, entonces, ambas son bilabiales, ¿no? Pero una es sorda, no vibra las cuerdas vocales, y la otra es sonora, porque sí, al pronunciarlas vibran nuestras cuerdas vocales. Muy bien, Alexander también. Sashenka también está de acuerdo.
¿Ya? ¿Están de acuerdo ambos? Pero por favor, la justificación es importante, repito. 5. Son vocales posteriores, ¿no? Esta partecita que viene, ¿no? En el aparato fonador y la próxima clase, pero nos vamos un poquito adelantando. Yamin me dice AE, Eduardo me dice OU, Sofía. Muy bien, Sofía. EI, me dice Fernández, Cuyana OU, Cipriano OU. Son vocales posteriores. A ver, anterior y posterior. Recuerda, la posición de tu lengua al expresar las vocales. Muy bien, la mayoría acordado, pero la justificación. Chicos, necesito la justificación. Nos falta ya menos de un minuto. Tendré que leer entonces esas justificaciones. Y la número 6, ¿no? En las tareas domiciliares voy a tener que leerlas. La número 6, por último, se puede afirmar que los fonos son abstractos, son infinitos, son suprasegmentales, son finitos o son mentales. Y obviamente, ¿por qué? Cuyana, no, los fonemas cuyanas son abstractos. Juan Diego me dice que son infinitos.